¿Cómo es que todo un país acepta que maten a sus vecinos? ¿Cómo las leyes normales se transforman en instrumentos de asesinato? ¿Y por qué millones de personas simplemente dejaron que pasara? Esta no es solo la historia de un loco en el poder, es sobre cómo el odio se esparce por las leyes, cómo el prejuicio se vuelve regla del gobierno y cómo quedarse callado puede matar a tanta gente como un arma. Hoy vamos a ver algo que no te deja dormir. ¿Cómo fue que odiar judíos dejó de ser cosa de gente mala para volverse obligación legal? Porque lo que pasó en la Alemania nazi no fue casualidad, fue un plan bien pensado. Si quieres entender cómo países democráticos pueden volverse dictaduras y por qué esto sigue pasando hoy, suscríbete ahí al canal. Lo que vas a ver aquí no lo enseñan en la escuela. No vamos a hablar solo de Hitler, vamos a hablar de los abogados que escribieron leyes para matar, de los médicos que inventaron ciencia falsa sobre raza, de los jueces que hicieron legal el odio y de la gente común que aplaudió cada nueva regla. Entre 1933 y 1945, Alemania creó lo que los historiadores llaman Estado genocida, un sistema donde matar no solo era permitido, era obligatorio por ley. Pero esto no apareció de la nada. Fue resultado de décadas de prejuicio que encontró en el nazismo su versión más peligrosa. La pregunta que no se puede callar es, ¿cómo un país que le dio al mundo grandes músicos, escritores y científicos pudo volverse una fábrica de muerte? La respuesta está en entender que los genocidios no pasan de la noche a la mañana. Se construyen despacio, ley por ley, regla por regla. Esta es la historia de cómo el odio se volvió ciencia, cómo el prejuicio se disfrazó de justicia y cómo una democracia fue destruida por dentro. Es una historia que necesita ser contada, porque olvidar es dejar que vuelva a pasar. Vamos a empezar antes del nazismo, cuando las semillas del odio ya se estaban sembrando. Odiar judíos no era novedad en Europa, ya existía desde hacía siglos. Siempre que algo salía mal, peste, guerra, crisis económica, la culpa caía en ellos. Pero en los años 1900, esto cambió de forma peligrosa. En Viena, una ciudad importante de la época, el prejuicio ganó cara de ciencia. Empezaron a aparecer teorías locas diciendo que los seres humanos eran de razas diferentes, como si fueran especies de animales. Ser judío dejó de ser solo cuestión de religión, se volvió raza inferior según esos científicos falsos. Karl Lueger, que era alcalde de Viena, mostró cómo usar el odio para ganar elecciones. En sus discursos, los judíos eran culpables de todos los problemas de la ciudad. Y funcionaba. A la gente le encantaba tener a alguien específico a quien culpar por cosas complicadas. Un joven frustrado llamado Adolf Hitler veía esos discursos y prestaba atención a cada palabra. Pero Hitler no estaba solo. Toda una generación de intelectuales estaba escribiendo libros y artículos odiosos. Salían revistas falsas diciendo que los judíos querían dominar el mundo. Universidades respetadas enseñaban que ciertas razas eran mejores que otras. Era un ambiente tóxico, donde periódicos normales publicaban dibujos horribles de judíos, donde el odio se disfrazaba de conocimiento científico. Para un joven perdido como Hitler, ese ambiente no solo era atractivo, era una revelación. Encontró ahí una explicación para su fracaso personal. Hitler no inventó el antisemitismo, solo organizó e hizo más radical lo que ya existía en los círculos intelectuales europeos. La idea de que los judíos eran una amenaza que necesitaba ser resuelta. La diferencia es que él transformaría esa obsesión en política oficial del gobierno. Pero antes de eso, necesitaba una oportunidad. Y esa oportunidad vendría a través de la mayor tragedia que Europa había visto. ¿Crees que las universidades y los medios de hoy podrían estar normalizando algún tipo de odio sin que nos demos cuenta? Comenta ahí. La Primera Guerra Mundial fue lo que el odio necesitaba para explotar. Cuando Alemania perdió, en 1918, la humillación fue total. 4 años de guerra, millones de muertos, el país destruido. El Tratado de Versalles fue cruel. Alemania perdió territorios, tuvo el ejército reducido y tuvo que pagar una fortuna en indemnizaciones. Pero ¿cómo explicar una derrota tan humillante? El ejército alemán todavía estaba luchando cuando vino el armisticio. Para muchos alemanes, solo había una explicación: traición. Alguien había apuñalado a Alemania por la espalda
durante la guerra. ¿Y quiénes eran esos traidores? Para los políticos de extrema derecha, la respuesta era obvia: judíos, comunistas, liberales, todos unidos en una conspiración para destruir Alemania por dentro. Era mentira completa, pero una mentira que daba respuestas simples para problemas complicados. Hitler abrazó esa teoría con toda la fuerza. En las primeras veces que habló en público, en los años 1920, no hablaba solo de política, hablaba de salvar a Alemania, de limpiar el país de los elementos que lo envenenaban por dentro. Era un discurso religioso, prometiendo una Alemania purificada y renacida. Era un mensaje poderoso para un pueblo herido. Ofrecía dignidad para los humillados, esperanza para los desesperados y principalmente culpables bien definidos para el sufrimiento. No era culpa de la guerra mal planeada o de la economía mundial, era culpa de ellos. Deja ahí abajo: cuando un país pierde una guerra o pasa por una crisis, siempre aparece alguien para culpar al otro. ¿Qué país crees que hace eso hoy? Deja en los comentarios. Los años 1920 trajeron inflación descontrolada, desempleo gigante y caos político. La República de Weimar, primera democracia alemana, no lograba estabilizarse. Era el escenario perfecto para que extremistas de todo tipo crecieran. El partido nazi, que empezó como un grupito de ultranacionalistas, fue creciendo a través de dos estrategias: violencia en las calles y propaganda bien hecha. Hitler descubrió que tenía un talento especial: transformar rabia en esperanza, revuelta en movimiento político organizado. Los mítines nazis eran shows impresionantes: banderas rojas con esvásticas, uniformes bonitos, músicas emocionantes, símbolos que jugaban con las emociones de la gente. Cada evento nazi era una experiencia completa, hecha para crear sensación de pertenencia y poder. Pero el nazismo no era solo teatro, era un proyecto político bien claro. En 1925, Hitler escribió Mi lucha, donde explicó su visión del mundo sin esconder nada. Alemania necesitaba más territorio, conquistado a la fuerza. Los judíos eran el enemigo número uno, responsables tanto del capitalismo como del comunismo, una conspiración mundial para dominar a través del dinero y la revolución. Era una ideología que se contradecía, pero que tenía sentido emocional. Siempre había un culpable identificado, siempre había una solución radical disponible. La Gran Depresión de 1929 fue el empujón final que el movimiento necesitaba. Con 6 millones de desempleados, la democracia alemana entró en colapso. Los gobiernos caían a cada rato. La violencia política se volvió rutina en las calles. En 1932, los nazis se volvieron el partido más grande del país. En enero de 1933, políticos conservadores, pensando que podían usar a Hitler, lo nombraron canciller. Fue el mayor error de la historia moderna. Finalmente, el odio tenía el poder del Estado en sus manos. Comenta ahí, ¿puedes ver semejanzas entre el ascenso nazi y algún movimiento político actual? ¿Cuál? Lo que pasó después de 1933 fue una clase de cómo acabar con la democracia usando la misma. Hitler no tiró la Constitución alemana, la pervirtió. Usó procedimientos legales para crear una dictadura, siempre fingiendo que todo era legal. Primero, acabó con la oposición política. El incendio del Parlamento alemán en febrero de 1933 fue la excusa perfecta. Los comunistas fueron arrestados en masa. Leyes de emergencia suspendieron derechos civiles temporalmente. En marzo, Hitler consiguió autoridad para gobernar por decreto, pasando por encima del Parlamento. Pero la verdadera revolución nazi fue en las leyes contra judíos. Y aquí estaba el lado más diabólico del sistema. Empezó despacio, casi sin que nadie se diera cuenta. En abril de 1933, la Ley de Restauración del Funcionariado Público expulsó judíos de empleos en el gobierno. Pocos se quejaron. Después de todo, era solo una cuestión administrativa. La escalada fue sistemática y calculada. Los judíos fueron prohibidos de trabajar como abogados, médicos, periodistas. Ya no podían estudiar en la universidad, usar albercas públicas, ir a parques. Cada prohibición era presentada como medida de salud pública o protección de la juventud alemana. En 1935, las leyes de Nuremberg hicieron oficial la segregación racial. Los matrimonios entre judíos y alemanes de sangre
se volvieron crimen. Las relaciones sexuales entre las razas también eran crimen. La ciudadanía alemana fue redefinida por raza. Los judíos se volvieron súbditos sin derechos políticos. Lo más aterrador era el lenguaje usado. Las leyes no hablaban de odio o venganza, hablaban de protección de la sangre alemana y preservación de la pureza racial. El genocidio se estaba preparando con palabras burocráticas, frías, que parecían científicas. Los médicos alemanes colaboraron con entusiasmo, creando reglas objetivas para definir quién era judío. Una persona con 3 o 4 abuelos judíos era considerada totalmente judía. Con 2 abuelos judíos era medio judía. Con un abuelo judío, un cuarto judía. Los árboles genealógicos se volvieron documentos de vida o muerte. ¿Y el pueblo alemán? La mayoría simplemente aceptó. Muchos hasta aplaudieron, porque cuando el prejuicio se vuelve ley, gana una legitimidad terrible. Si el gobierno dice que algo está bien, si profesores universitarios confirman con teorías, si médicos aprueban con ciencia, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? Dime en los comentarios, si hubieras vivido en la Alemania de 1933, ¿crees que habrías protestado contra las primeras leyes antisemitas o te habrías quedado callado porque no era contigo? Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, la violencia contra judíos explotó. La invasión de Polonia puso 3 millones de judíos bajo control nazi. Era hora de radicalizar las soluciones para la cuestión judía. Primero vinieron los guetos, barrios cerrados donde los judíos fueron apretados en condiciones horribles a propósito. Varsovia, Łódź, Cracovia, ciudades dentro de ciudades, donde familias enteras fueron amontonadas en departamentos minúsculos. El hambre era constante, las enfermedades se esparcían, la muerte visitaba todos los días. Pero los guetos no eran el objetivo final, eran laboratorios para probar métodos de control y exterminio. Ahí, los nazis experimentaban técnicas de administración poblacional, estudiaban los efectos del hambre, observaban cómo las comunidades se desintegraban bajo presión extrema. En 1941, con la invasión de la Unión Soviética, empezaron los asesinatos en masa sistemáticos. Grupos especiales de exterminio siguieron al ejército alemán, ejecutando judíos, gitanos, comunistas e intelectuales. Eran operaciones militares precisas. Rodeaban comunidades, separaban hombres de mujeres, llevaban a todos a bosques aislados, donde eran fusilados en hoyos abiertos. En solo 6 meses, más de 500.000 de personas fueron muertas a balazos en el este europeo. Era impresionante, pero aún así considerado ineficiente por la burocracia nazi. Los soldados se quejaban del estrés. Las ejecuciones eran lentas, visibles, dejaban evidencias. En enero de 1942, 15 funcionarios importantes se reunieron en una casa elegante en los alrededores de Berlín. En solo 1 hora y media, discutieron la solución final de la cuestión judía, el exterminio completo de todos los judíos europeos. 11 millones de personas estaban en la lista. A partir de ahí, la muerte se volvió industria. 6 campos de exterminio fueron construidos en la Polonia ocupada: Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. No eran prisiones, eran fábricas hechas para una sola función: matar el mayor número de personas en el menor tiempo posible. El proceso era eficiente de una manera aterradora. Los trenes llegaban llenos de familias enteras, venidas de toda la Europa ocupada. Al llegar, una selección rápida, niños, ancianos, enfermos y embarazadas, iban directo a las cámaras de gas, disfrazadas de baños. Los otros eran tatuados con números, perdían nombres e identidades, eran esclavizados hasta morir de agotamiento. En Auschwitz, el mayor complejo de exterminio, morían hasta 6.000 personas por día. Los cuerpos eran quemados en hornos especiales o en fogatas gigantes al aire libre. Las cenizas eran usadas como abono o tiradas en ríos. Hasta en la muerte, los seres humanos eran tratados como materia prima industrial. Era el resultado lógico de un proceso que había empezado con prohibiciones aparentemente pequeñas. De los judíos no pueden trabajar en el gobierno, hasta los judíos deben ser exterminados. Había una línea recta, trazada a través de leyes aparentemente civilizadas. En enero de 1945,
soldados soviéticos liberaron Auschwitz. Lo que encontraron estaba más allá de cualquier imaginación. Miles de prisioneros esqueléticos que apenas se podían parar, montañas de cuerpos apilados, depósitos gigantes llenos de cabellos cortados, lentes, zapatos, juguetes, los últimos restos de vidas exterminadas. Pero la liberación no trajo alivio inmediato. En realidad, empezaba un nuevo tipo de sufrimiento. ¿Cómo reconstruir una vida cuando todo fue destruido? Familias enteras habían desaparecido. Comunidades centenarias fueron borradas del mapa. Lenguas, tradiciones, memorias colectivas, todo se volvió cenizas. Muchos sobrevivientes descubrieron que no tenían a dónde volver. Sus casas estaban ocupadas por otros. Sus vecinos habían sido cómplices del exterminio. Documentos, fotos, objetos personales, todo había sido robado o destruido. Cientos de miles acabaron en campos de refugiados. Ironía cruel. Después de años en guetos y campos nazis, todavía vivían detrás de cercas, esperando que algún país los aceptara. La mayoría de los países vencedores mantenía cuotas rígidas de inmigración. Nadie quería lidiar con el problema de los sobrevivientes. La creación de Israel en 1948 ofreció una salida para algunos, pero aún ahí, la llegada no fue pacífica. La región ya tenía habitantes árabes desde hace generaciones, creando un conflicto que dura hasta hoy. La búsqueda de seguridad después del Holocausto creó nuevos desplazamientos, nueva violencia. En el lado cultural y religioso, el Holocausto dejó heridas que nunca sanaron completamente. ¿Cómo mantener la fe después de Auschwitz? ¿Cómo creer en la bondad humana después de ver médicos matando niños, profesores torturando, vecinos entregando familias? La cultura yiddish, que por siglos había sido el corazón de la vida judía europea, casi desapareció. Antes de la guerra, 11 millones de personas hablaban yiddish. Después del Holocausto, quedaron algunos miles. Una lengua entera, con su literatura, humor y sabiduría, fue casi exterminada junto con sus hablantes. Los juicios de Nuremberg, entre 1945 y 1949, trataron de hacer justicia. Algunos líderes nazis fueron condenados, ejecutados o encarcelados. Por primera vez en la historia, crímenes contra la humanidad fueron juzgados por un tribunal internacional. Era importante, pero insuficiente. La verdad dolorosa es que la mayoría de los culpables nunca fue castigada. Miles de funcionarios, policías, guardias, burócratas volvieron a la vida normal, guardando sus secretos. Muchos mintieron sobre el pasado, se reinventaron, siguieron carreras respetables. La impunidad también fue parte del horror. Por décadas, Alemania y Europa prefirieron el silencio. Era más cómodo fingir que todo había sido culpa de un pequeño grupo de fanáticos, ignorar que millones colaboraron. Solo en los años 1960, con una nueva generación cuestionando a sus padres, el debate se intensificó. Después, surgió una nueva conciencia histórica. Museos del Holocausto fueron construidos en todo el mundo. Testimonios de sobrevivientes fueron grabados y preservados. Educación sobre genocidio se volvió obligatoria en muchas escuelas. Nunca más se volvió frase repetida en ceremonias y discursos políticos. Pero ¿será que basta repetir nunca más? Los siglos XX y XXI mostraron que los genocidios siguieron pasando. Camboya, Ruanda, Bosnia, Myanmar, Siria, con otras víctimas, otros asesinos, otras excusas, pero la misma lógica deshumanizadora. El antisemitismo tampoco murió con el nazismo. Se adaptó, se modernizó, migró al Internet. Teorías conspirativas sobre control judío mundial circulan libremente online. Ataques a sinagogas volvieron a pasar en Europa y las Américas. El odio siempre encuentra nuevos disfraces, nuevas justificaciones. Si este contenido te impactó y quieres que sigamos trayendo estos análisis históricos profundos, puedes apoyar el canal con una donación en Valeu de Mais. Es a través de ese apoyo que logramos mantener el canal activo, invertir en investigación y traer más contenidos de valor sobre los momentos que marcaron la humanidad. Cada contribución, por menor que sea, hace diferencia para que estas historias sigan siendo contadas. La transformación del antisemitismo en política de Estado en la Alemania nazi no fue accidente, fue un proceso planeado, sistemático, que usó todas las herramientas del poder moderno: ley, ciencia,
tecnología, propaganda, burocracia. Fue la prueba más aterrorizante de cómo sociedades civilizadas pueden corromperse. Ese proceso nos enseña algo fundamental. Las democracias no son eternas. Pueden ser destruidas por dentro, usando sus propios mecanismos, cuando el odio encuentra legalidad y la indiferencia se vuelve norma. La pregunta que queda es, ¿sabrías reconocer las señales si aparecieran hoy? Porque la historia no se repite igual, pero rima de forma aterradora. Mientras exista intolerancia, mientras exista quien lucre políticamente con el odio, la lección de Auschwitz sigue urgente. Recordar no es solo honrar a los 6 millones de muertos, es proteger a los vivos. Es elegir todos los días de qué lado de la historia queremos estar. Es reconocer que el mal no necesita monstruos, necesita solo gente común que elige no ver. Y hablando de justicia, ¿sabes qué pasó con algunos de los guardias de los campos de concentración cuando fueron capturados? El próximo video que está pasando en tu pantalla muestra uno de los juicios más tensos de la historia. Los responsables de Bergen-Belsen, finalmente, cara a cara con sus víctimas. Es una historia pesada, pero que cierra el ciclo que empezamos aquí. Ven conmigo a ver cómo la justicia, aunque tardía, trató de hacerse.